El paro en Castilla-La Mancha bajó entre los meses de julio y septiembre en 11.900 personas, un 8,93% menos respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se situó en el 11,85% y el número total de desempleados en 121.300, según datos de la encuesta de población activa hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística. En términos interanuales, el paro descendió en la comunidad autónoma este tercer trimestre del año en 24.900 personas, lo que supone una bajada del 17,02% respecto al mismo trimestre de 2022. El número de ocupados se sitúa en Castilla-La Mancha en 902.400, unos 11.800 más que el trimestre anterior, y la tasa de actividad se quedó en el 59,28%. A nivel nacional, el paro subió en 92.700 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,3% más que en el trimestre anterior y su mayor repunte en valores absolutos desde el tercer trimestre de 2020, en plena pandemia. Entre julio y septiembre se crearon en España 209.100 puestos de trabajo, un 1% más, casi 3 veces más que en el mismo periodo de 2022, llevando el total de ocupados por primera vez en la historia a 21.265.900 personas. El número de activos también alcanzó un nuevo máximo a cierre del tercer trimestre, con 24.121.000 personas, tras aumentar en los meses de verano en 301.900 personas. Así, la tasa de actividad escaló 4 décimas hasta situarse en el 59,41%. En el último año el paro se redujo en 125.000 personas y se crearon 720.100 empleos, mientras que el volumen de activos se incrementó en 595.100 personas. Según el INE, el número de asalariados superó por primera vez los 18 millones de personas en el tercer trimestre, tras aumentar en 266.000 personas, de las que 232.100 tenían contrato indefinido y 33.900 contrato temporal. De este modo, la tasa de temporalidad se redujo hasta el 17,26%, frente al 17,35% del trimestre anterior, y el número de asalariados indefinidos superó los 14.990.000 personas, nuevo máximo histórico. Por sectores, el desempleo solo bajó en el tercer trimestre en la construcción, con 21.100 parados menos, situándose el total de desempleados en ese sector en 88.900 personas. Por contra, el paro subió en el resto de sectores, principalmente en el colectivo de los que buscan su primer empleo y en los servicios. Le siguieron la agricultura, con 16.900 desempleados más, los parados de larga duración, que sumaron 15.400 desempleados, y la industria, con 4.700 parados más. Por su parte, la creación de empleo en el tercer trimestre afectó a todos los sectores menos al de agricultura, que perdió 47.800 puestos de trabajo en el trimestre. El mayor repunte de la ocupación se lo anotaron los servicios, con 138.700 empleos más. La construcción, por su lado, generó 19.500 puestos de trabajo entre julio y septiembre, en tanto que la industria creó 98.800 empleos, situándose el total de ocupados en este sector en 2.824.900, su mayor cifra desde el segundo trimestre de 2009. Los datos que hemos conocido hoy nos sitúan ante una cifra récord de ocupación, más de 900.000 personas ocupadas. Nunca había habido tanta gente trabajando en Castilla-La Mancha. Y aún más positivo nos parecen los datos de empleo indefinido, más de 610.000 personas trabajando en Castilla-La Mancha con contrato indefinido. Los datos son contundentes. Frente a los agoreros que nos hablan de desastres económicos por las mejoras laborales, los datos demuestran todo lo contrario. Se puede avanzar con mejoras laborales y el único camino para una región próspera es el trabajo decente. Es cierto que tenemos todavía algunas cuestiones que mejorar, sobre todo las brechas de género, pero lo que hemos visto en los últimos años, que son medidas como la subida del SMI o la reforma laboral, hacen que mejore el empleo y hacen también que mejore la economía. Tenemos a 181.600 personas ocupadas más que cuando llegamos al gobierno, tenemos a 145.200 personas desempleadas menos que cuando llegamos al gobierno y tenemos a 36.200 personas
personas activas más. Lógicamente también pues un comportamiento que se refleja en el dato trimestral de la EPA. Desde entonces la tasa de paro ha bajado en 15,15 puntos, la tasa de desempleo femenina en 17,64 puntos y la tasa de desempleo juvenil ha bajado en 28,96 puntos, mientras que el descenso en Castilla-La Mancha en términos interanuales ha sido de más del 17%, en el conjunto del país el descenso ha sido del 4%. Es decir, vuelvo a insistir en el mensaje de que tenemos que hacer un poco más de ejercicio en Castilla-La Mancha para conseguir ir reduciendo esas brechas que teníamos, pero hemos multiplicado por 4 el comportamiento en el descenso del desempleo en el último año con respecto a la media del país. ¿Y esto qué hace? Pues esto hace que Castilla-La Mancha, según los datos de la EPA que hemos conocido hoy, se sitúe como la primera comunidad autónoma de todo el país en descenso del paro. Lógicamente, en términos relativos, quiero destacar los esfuerzos que hemos realizado en Castilla-La Mancha para conseguir reducir la tasa de paro a un ritmo más rápido que lo que ha hecho el conjunto del país. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, la tasa de paro de Castilla-La Mancha era del 27%, la tasa de paro del país era del 22,4%, es decir, teníamos prácticamente una brecha de 5 puntos, donde Castilla-La Mancha tenía un mayor desempleo que el conjunto del país. Saben que la prioridad absoluta del Gobierno era encontrar oportunidades de empleo para nuestra gente y hemos trabajado todo el Gobierno con el presidente a la cabeza y, por supuesto, toda la sociedad, el tejido empresarial y el conjunto de las personas para hacerlo posible, pero la verdad que hoy estamos prácticamente en la tasa de paro general del país, que es del 11,84%.